Hermanos, hoy voy a compartir con vosotros algo que va a sacudir hasta los cimientos mismos de vuestra comprensión sobre el sufrimiento cristiano. Existe una verdad bíblica que la mayoría de los creyentes ha malinterpretado durante años. Y si os quedáis conmigo hasta el final de este mensaje, vais a descubrir por qué ese dolor que estáis atravesando ahora mismo no es un castigo de Dios, sino la preparación divina para la bendición más grande de vuestra vida. Quiero que lo entendáis. Dios está limpiando vuestro camino y ese proceso duele porque toda transformación genuina requiere fuego purificador. Antes de continuar, necesito pediros algo. Suscribíos a este canal ahora mismo, activad la campanita y dejadme un comentario abajo diciéndome si alguna vez habéis sentido que Dios os ha abandonado en medio del dolor. Quiero conocer vuestra historia, porque esto que voy a compartir hoy va a cambiar vuestra perspectiva para siempre. Permitidme comenzar con una pregunta que me han hecho miles de veces en mis conferencias alrededor del mundo. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento en la vida de sus hijos? Esta interrogante ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Y la respuesta no se encuentra en la filosofía humana ni en los discursos motivacionales que inundan las redes sociales. La respuesta está en la palabra de Dios y es mucho más profunda de lo que imagináis. Durante más de 4 décadas sirviendo al Señor, he visto cómo miles de personas atraviesan valles de sombra y muerte. He consolado a madres que perdieron hijos, he abrazado a hombres que lo perdieron todo en un instante, he orado con matrimonios al borde del divorcio y con jóvenes consumidos por adicciones devastadoras, y en cada caso, absolutamente en cada uno, he sido testigo de algo extraordinario. Cuando esas personas se aferraron a Cristo en medio de su dolor, cuando decidieron confiar en la soberanía divina incluso sin entender el por qué, Dios transformó sus tragedias en testimonios poderosos de su gracia. La verdad que necesitáis comprender es que el dolor en la vida del creyente nunca es aleatorio. Dios no es un ser caprichoso que se divierte viendo sufrir a sus hijos. Esa es una mentira del enemigo, una distorsión que ha alejado a millones de personas de la fe genuina. El Dios de la Biblia es un Padre amoroso que utiliza cada circunstancia, incluyendo las más dolorosas, para moldear nuestro carácter y prepararnos para su propósito eterno. Pensad en la vida de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente de intento de violación, encarcelado injustamente, olvidado por aquellos a quienes ayudó. 13 años de sufrimiento ininterrumpido. 13 años en los que cualquiera de nosotros habría cuestionado la bondad de Dios. Pero José mantuvo su integridad, preservó su fe. Y cuando finalmente llegó el momento de su exaltación, él mismo declaró a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aquí está la clave. Dios estaba limpiando el camino de José, preparándolo para gobernar Egipto y salvar a millones de personas del hambre, incluyendo a su propia familia. El proceso divino de limpieza siempre es doloroso, porque requiere la eliminación de todo aquello que nos impide cumplir nuestro destino en Cristo. Imaginad a un agricultor preparando su tierra para la siembra. Primero debe arrancar las malas hierbas, remover las piedras, arar la tierra dura. Es un trabajo agotador, destructivo en apariencia, pero absolutamente necesario. De la misma manera, Dios debe arrancar de nuestras vidas el orgullo, la autosuficiencia, los ídolos escondidos, las ambiciones carnales, y ese proceso duele porque estamos apegados a esas cosas que nos destruyen. Recuerdo perfectamente a un hombre que vino a verme después de una conferencia en Monterrey hace algunos años. Era empresario exitoso, había construido un imperio comercial, poseía todo lo que el mundo considera valioso, pero su matrimonio estaba destrozado, sus hijos apenas le conocían y su salud se deterioraba rápidamente por el estrés.
Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: Pastor, Dios me lo quitó todo. Perdí mi empresa, perdí mi reputación, perdí mi dinero. ¿Por qué me castiga así? Le respondí con una pregunta: Hermano, ¿qué tenías realmente antes de perderlo todo? Tenías cosas, pero no tenías paz. Tenías éxito, pero no tenías propósito. Tenías riqueza, pero no tenías a Cristo en el centro de tu vida. 2 años después, ese mismo hombre regresó a otra conferencia. Su aspecto había cambiado completamente. Paz en su rostro, gozo en su mirada. Me abrazó y me dijo: gracias por decirme la verdad. Perder todo fue la mejor bendición de mi vida, porque finalmente encontré lo único que vale la pena: una relación genuina con Jesucristo. Ahora tengo menos dinero, pero más familia, menos reconocimiento, pero más paz, menos poder, pero más propósito. Dios había limpiado su camino. Pero profundicemos más en esta verdad bíblica. El dolor purificador no es exclusivo del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, ese gigante de la fe que escribió gran parte del Nuevo Testamento, experimentó niveles de sufrimiento que la mayoría de nosotros nunca conoceremos. Escuchadme bien, Pablo fue azotado 5 veces con 39 latigazos cada vez, apedreado hasta casi morir, naufragó 3 veces, pasó hambre y frío, fue perseguido constantemente, y en medio de todo eso escribió las epístolas más gloriosas sobre el amor, el gozo y la esperanza cristiana. ¿Cómo es posible? Porque Pablo entendió el propósito redentor del sufrimiento. Él mismo escribió: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El dolor físico, emocional y espiritual que Pablo soportó no lo destruyó, lo transformó en un vaso útil para la gloria de Dios. Cada azote que recibió, cada prisión que habitó, cada rechazo que sufrió, pulió su carácter y profundizó su dependencia de Cristo. Ahora dejadme compartir algo que va a desafiar vuestra teología superficial. Vivimos en una época donde se predica un evangelio de prosperidad que es una blasfemia contra la verdad bíblica. Esos predicadores que prometen que si tenéis fe nunca sufriréis, que si dais dinero seréis millonarios, que si oráis correctamente nunca enfrentaréis problemas, están vendiendo mentiras envueltas en papel brillante. Jesucristo nunca prometió una vida sin dolor. De hecho, prometió exactamente lo contrario: en el mundo tendréis aflicción. Pero inmediatamente añadió: confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción es inevitable. La derrota es opcional. Voy a deciros algo radical que quizá algunos de vosotros no queréis escuchar. Algunas de las peores cosas que os han sucedido en la vida fueron permitidas por Dios porque os amaba demasiado como para dejaros en vuestra mediocridad espiritual. Esa enfermedad que os postró en cama, os obligó a orar por primera vez en años. Esa pérdida financiera os enseñó a depender de la provisión divina en lugar de vuestro salario. Ese rechazo que tanto os dolió, os libró de una relación que os habría destruido. Ese fracaso que os humilló, quebrantó vuestro orgullo y os preparó para el verdadero éxito según los estándares del reino. Pensad en David antes de ser rey, ungido por el profeta Samuel, siendo apenas un adolescente, pero tuvo que esperar años viviendo como fugitivo, escondiéndose en cuevas, huyendo de Saúl que quería matarlo. Tuvo múltiples oportunidades de tomar el trono por la fuerza, de asesinar al rey que le perseguía injustamente. Pero David esperó, confió, sufrió, y en ese proceso de dolor y espera, Dios estaba formando el corazón de un rey conforme a su voluntad. Las cuevas de Adulam no fueron prisiones, fueron aulas donde Dios enseñó a David lecciones de humildad, dependencia y adoración que ningún palacio podría haberle enseñado. ¿Sabéis cuál es vuestro mayor problema? No es el dolor que estáis sufriendo.
Vuestro mayor problema es vuestra resistencia a dejar que ese dolor haga su obra transformadora en vuestras vidas. Queremos el carácter de Cristo sin la cruz de Cristo. Deseamos la corona sin la crucifixión. Anhelamos la resurrección sin pasar por la tumba. Pero no funciona así en el reino de Dios. Permitidme ser absolutamente claro. El dolor en sí mismo no tiene valor redentor. Sufrir por sufrir no os hace mejores personas ni creyentes más espirituales. Lo que marca la diferencia es vuestra respuesta al dolor. Podéis amargaros o podéis mejorar. Podéis alejaros de Dios o acercaros a Él. Podéis culpar a otros o asumir responsabilidad. Podéis rendiros o levantaros con mayor determinación. He conocido personas que atravesaron tragedias similares y salieron completamente diferentes. Algunas emergieron más fuertes, más sabias, más compasivas, con una fe inquebrantable. Otras quedaron atrapadas en la amargura, el resentimiento y la autocompasión, culpando a Dios por su dolor. La diferencia no estuvo en la intensidad del sufrimiento, sino en la elección que hicieron en medio de él. Job es el ejemplo supremo de esto. Perdió todo: sus hijos, su salud, su riqueza, su reputación. Sus amigos lo acusaron, su esposa lo abandonó emocionalmente. Sentado entre cenizas, rascándose las llagas con tiestos rotos, Job tenía todo el derecho humano de maldecir a Dios y morir, pero no lo hizo. Cuestionó, preguntó, luchó, pero mantuvo su integridad. Y al final, cuando Dios se reveló a sí mismo en medio del torbellino, Job entendió algo glorioso. No necesitaba entender el porqué de su sufrimiento. Necesitaba conocer al Dios que es soberano sobre todo sufrimiento. Aquí está la paradoja divina que va a revolucionar vuestra comprensión. Dios no siempre nos explica el porqué, pero siempre nos ofrece su presencia. No siempre responde nuestras preguntas, pero siempre responde nuestro clamor. No siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre nos cambia a nosotros en medio de ellas. Imaginad a un escultor trabajando sobre un bloque de mármol. Golpe tras golpe, astilla tras astilla, el cincel elimina todo lo que no pertenece a la obra maestra que el artista visualiza. Desde la perspectiva del mármol, esos golpes son violentos, destructivos, dolorosos, pero desde la perspectiva del escultor, cada golpe es necesario, preciso, amoroso, porque está revelando la belleza oculta dentro de la piedra bruta. Vosotros sois ese mármol, Dios es el escultor, el dolor es el cincel, y la obra maestra es el carácter de Cristo siendo formado en vosotros. Ahora quiero que entendáis algo crucial sobre el proceso de limpieza divina. Dios nunca desperdicia vuestro dolor. Cada lágrima que habéis derramado, cada noche de insomnio que habéis sufrido, cada oración desesperada que habéis elevado, todo está siendo utilizado para un propósito eterno que excede vuestra comprensión temporal. El apóstol Pablo lo expresó magníficamente. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Notad las palabras, leve, momentánea. Pablo, el hombre que sufrió más que la mayoría de nosotros, sufriremos jamás, llamó a su tribulación leve y momentánea. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque tenía perspectiva eterna, comparado con la gloria venidera, comparado con la eternidad que nos espera, comparado con el peso de bendición que Dios está preparando. Nuestro sufrimiento actual es efectivamente leve y momentáneo. Pero aquí está el problema con la mayoría de los creyentes. Vivís con mentalidad temporal. Medís vuestra vida en décadas en lugar de en eternidad. Evaluáis las circunstancias según cómo os hacen sentir hoy, en lugar de según cómo se están preparando para mañana. ¿Queréis respuestas inmediatas cuando Dios está trabajando en un plan de redención que abarca generaciones? Dejadme contaros otra historia que ilustra esto perfectamente. Hace años conocí a una pareja misionera
que había servido fielmente en África durante 20 años. Su único hijo enfermó gravemente y murió debido a la falta de atención médica adecuada en la aldea remota donde ministraban. Volvieron a casa destrozados, cuestionando todo, preguntándose por qué Dios no había protegido a su hijo cuando ellos le estaban sirviendo sacrificialmente. Pasaron años procesando ese dolor. Pero algo extraordinario sucedió. Su testimonio de fe inquebrantable a pesar de la pérdida impactó a cientos de jóvenes que los escucharon compartir. Muchos de esos jóvenes dedicaron sus vidas al servicio misionero, inspirados por ver que la fe genuina persevera incluso en la tragedia más oscura. Hoy, décadas después, el legado de ese niño que murió se multiplica a través de decenas de misioneros sirviendo alrededor del mundo. Dios no desperdició su dolor, lo transformó en semilla que produjo una cosecha abundante. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Vuestra perspectiva es demasiado pequeña. Estáis mirando vuestra vida como si fuera la película completa, cuando en realidad sois apenas una escena en la épica narrativa de la redención divina que Dios está escribiendo a través de la historia humana. Vuestro dolor tiene propósito, vuestra prueba tiene significado, vuestra espera tiene razón de ser. Ahora bien, esto no significa que debéis permanecer pasivos en vuestro sufrimiento. Hay una diferencia crucial entre someterse a la voluntad de Dios y resignarse al dolor. La resignación es fatalista, dice, no puedo hacer nada. La sumisión es confiada, dice, Dios puede hacer algo glorioso con esto. La resignación paraliza, la sumisión activa la fe. Cuando atravesáis el valle del dolor, debéis seguir orando, seguir confiando, seguir obedeciendo, seguir sirviendo. No os detengáis simplemente porque las circunstancias son difíciles. Algunos de los mayores avances en la historia del reino de Dios ocurrieron mientras los santos sufrían. Pablo escribió epístolas desde la prisión. Juan recibió el Apocalipsis en exilio. Los primeros cristianos evangelizaron el mundo romano mientras eran perseguidos hasta la muerte. El dolor no es excusa para la inactividad espiritual. De hecho, frecuentemente es el catalizador para el mayor crecimiento y la mayor efectividad en el ministerio. Las personas más útiles en el reino son aquellas que han sido quebrantadas y restauradas, que conocen el dolor y han experimentado el consuelo divino, que pueden decir como Pablo: bendito sea el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Vuestras heridas, cuando son sanadas por Cristo, se convierten en credenciales ministeriales. Vuestra historia de dolor se transforma en testimonio de esperanza. Lo que el enemigo intentó usar para destruiros, Dios lo redime para capacitaros. Esta es la alquimia divina, transformar el sufrimiento humano en bendición eterna. Pero dejadme advertiros sobre algo peligroso. Existe una tentación sutil de romantizar el sufrimiento, de buscar el dolor como si tuviera valor inherente, de glorificar la tribulación como si ser miserable os hiciera más santos. Esto es una distorsión. Dios no se complace en vuestro dolor, se complace en vuestra fe que persevera a pesar del dolor. No busca quebrantaros por el placer de ver sufrir. Busca transformaros porque os ama demasiado como para dejaros como estáis. La meta del dolor redentor nunca es el dolor mismo. La meta siempre es la transformación. Cuando un hueso se rompe, el médico debe quebrarlo nuevamente para alinearlo correctamente antes de que sane. Ese segundo quebramiento es intencional, preciso, amoroso, aunque doloroso. Así trabaja Dios. A veces debe quebrantar lo que se alineó incorrectamente en nuestras vidas para que podamos sanar adecuadamente y funcionar según su diseño original. Pensad en el proceso de refinar el oro. El metal precioso es sometido a temperaturas extremadamente altas que eliminan todas las impurezas. El refinador observa cuidadosamente, controlando el fuego.
asegurándose de que sea lo suficientemente caliente para purificar, pero no tan intenso que destruya. ¿Cómo sabe el refinador que el proceso está completo? Cuando puede ver su propio reflejo en la superficie del oro purificado. De la misma manera, Dios permite que el fuego de la aflicción arda en nuestras vidas hasta que pueda ver el reflejo de Cristo en nosotros. Esta es una verdad profunda que debéis grabar en vuestros corazones. El carácter de Cristo no se desarrolla en la comodidad, sino en el conflicto, no en la facilidad, sino en la adversidad, no en la abundancia, sino en la necesidad. Los músculos espirituales crecen bajo resistencia, la fe se fortalece cuando es probada, la esperanza madura cuando es desafiada. He visto esto una y otra vez en mi ministerio. Los cristianos más maduros, los que tienen raíces profundas, los que permanecen firmes cuando soplan los vientos de adversidad, son aquellos que han atravesado tormentas devastadoras y eligieron aferrarse a Cristo. Los que han experimentado milagros de provisión en tiempos de escasez extrema tienen una fe inquebrantable en la fidelidad divina. Los que han sido sanados después de enfermedades graves testifican del poder de Dios con autoridad incontestable. Pero aquellos que han vivido vidas fáciles, que nunca han experimentado verdadera necesidad, que se han movido de bendición en bendición sin interrupción, frecuentemente tienen raíces superficiales. Cuando llega la primera tormenta seria, se tambalean. Su fe era teórica, no probada. Conocían acerca de Dios, pero no conocían a Dios íntimamente. Aquí está la paradoja. Queremos la intimidad con Dios, pero resistimos el proceso que produce esa intimidad. La cercanía con el Señor no viene de asistir a reuniones o memorizar versículos, aunque esas cosas son importantes. La verdadera intimidad viene de caminar con Él a través del valle, de llorar en su presencia, de aferrarnos a Él cuando todo lo demás falla, de descubrir que cuando no tenemos nada más, tenemos todo lo que necesitamos porque le tenemos a Él. Moisés conoció a Dios en la zarza ardiente, pero conoció el carácter de Dios atravesando el desierto durante 40 años. Abraham fue llamado amigo de Dios, pero ese título vino después de décadas de espera, pruebas y obediencia costosa. María fue llamada bienaventurada, pero esa bendición incluyó estar de pie al lado de la cruz viendo morir a su hijo. La intimidad divina tiene un precio, y ese precio frecuentemente se paga en lágrimas, espera y rendición. Ahora quiero hablaros sobre algo que muchos pastores evitan discutir: el propósito preventivo del sufrimiento. A veces Dios permite el dolor en nuestras vidas no porque hayamos hecho algo malo, sino para evitar que hagamos algo que nos destruiría en el futuro. El dolor presente nos protege del desastre futuro. La dificultad actual nos previene de la calamidad venidera. Pablo habló de esto cuando mencionó su aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era, pero sabemos por qué Dios lo permitió, para evitar que Pablo se enorgulleciera debido a las revelaciones extraordinarias que había recibido. Dios amaba tanto a Pablo que permitió una aflicción continua para proteger su carácter y preservar su efectividad ministerial. Ese aguijón doloroso era en realidad un regalo de gracia preventiva. ¿Cuántas veces ha permitido Dios que perdáis algo que deseabais desesperadamente porque sabía que obtenerlo os destruiría? ¿Cuántas puertas ha cerrado porque detrás de ellas había trampas mortales? ¿Cuántas relaciones ha interrumpido porque ese camino os llevaba al desastre? Nos quejamos de las oraciones no respondidas sin darse cuenta de que algunas de las mayores bendiciones de Dios son las cosas que nos negó. Imaginad a un niño pequeño alcanzando un cuchillo afilado, el padre amoroso le quita el objeto inmediatamente, el niño llora, se enoja, no entiende por qué papá es tan cruel, pero el padre sabe algo que el hijo no sabe. Ese cuchillo podría herirlo gravemente. Años después, el hijo maduro agradece la intervención que en su momento percibió como crueldad. Así es con Dios y nosotros. Nuestra perspectiva es infantil, la suya es perfecta.
Dejadme llevaros más profundo en esta verdad. El dolor que limpia vuestro camino tiene múltiples dimensiones. A nivel personal, os purifica y transforma. A nivel relacional, profundiza vuestra dependencia de Dios y vuestra conexión con otros creyentes. A nivel ministerial, os capacita para servir con compasión y autenticidad. Pero hay otra dimensión que raramente consideramos, el nivel cósmico. Existe una guerra espiritual librándose en lugares celestiales. El enemigo acusa a los creyentes día y noche ante el trono de Dios. Cuando permanecéis fieles en medio del sufrimiento inexplicable, cuando adoráis aunque no entendáis, cuando testificáis de la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario, estáis silenciando esas acusaciones. Vuestra fe probada desmiente las mentiras del diablo. Vuestra perseverancia glorifica a Dios ante principados y potestades. Job no sabía esto, pero su sufrimiento tenía implicaciones cósmicas. Su fidelidad en medio del dolor inexplicable demostró ante el universo entero que los seres humanos pueden amar a Dios por quien es Él, no solo por lo que Él da. Vuestra prueba actual podría tener ramificaciones espirituales que no entenderéis hasta la eternidad. Estáis participando en algo mucho más grande que vuestras circunstancias inmediatas. Esto debería cambiar radicalmente cómo enfrentáis el sufrimiento. No estáis simplemente atravesando un momento difícil. Estáis en el campo de batalla de una guerra espiritual donde vuestra fe es testimonio ante ángeles y demonios de la soberanía y bondad de Dios. Cada día que os levantáis y elegís confiar a pesar del dolor, estáis declarando victoria. Cada vez que adoráis con lágrimas en los ojos, estáis silenciando al acusador. Ahora permitidme abordar algo que sé que muchos de vosotros estáis pensando. ¿Cuánto tiempo durará este proceso? ¿Cuándo terminará el dolor? ¿Hasta cuándo tengo que soportar? Estas son preguntas honestas y merecen respuestas honestas. La verdad es que no lo sé. Dios no me ha dado acceso a su calendario divino, pero sí sé esto. El proceso dura exactamente el tiempo necesario para lograr su propósito en vosotros. Ni un día más, ni un día menos. Dios no es sádico. No extiende vuestro sufrimiento innecesariamente, pero tampoco es indulgente. No acorta el proceso antes de que la transformación sea completa. Como el alfarero trabajando el barro sabe exactamente cuánta presión aplicar y durante cuánto tiempo. Interrumpir el proceso prematuramente resultaría en una vasija defectuosa. Extenderlo innecesariamente sería crueldad, pero completarlo perfectamente produce una obra maestra. Vuestra responsabilidad no es saber cuándo terminará. Vuestra responsabilidad es permanecer fieles mientras dure, un día a la vez, un momento a la vez, una decisión a la vez. Elegir confiar cuando no entendéis, elegir obedecer cuando no sentís, elegir adorar cuando todo en vosotros quiere rendirse. He observado algo fascinante en las Escrituras. Frecuentemente, el mayor avance viene justo antes del momento más oscuro o inmediatamente después. Pedro negó a Cristo 3 veces en su hora más desesperada, pero semanas después predicó el sermón de Pentecostés, donde 3,000 personas fueron salvas. Los discípulos estaban aterrorizados y escondidos el viernes de la crucifixión, pero el domingo enfrentaron la tumba vacía. José languideció en prisión durante años, pero en un solo día pasó de la mazmorra al palacio. El enemigo ataca con mayor ferocidad justo antes de vuestra liberación, porque sabe que si persistís un poco más, experimentaréis el triunfo. Muchos creyentes se rinden en el kilómetro 40 del maratón, sin saber que la línea de meta está apenas 2 kilómetros adelante. No soltéis ahora, no abandonéis cuando estáis tan cerca.
La noche más oscura precede al amanecer más glorioso. Quiero hablaros ahora sobre cómo mantener vuestra fe cuando el dolor parece interminable. Primero debéis anclaros en la naturaleza inmutable de Dios, no en vuestras circunstancias cambiantes. Vuestros sentimientos fluctúan, vuestras circunstancias varían, pero Dios permanece constante. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su carácter no cambia porque vuestras circunstancias sean difíciles. Segundo, necesitáis recordar activamente lo que Dios ha hecho en el pasado. Los israelitas construyeron altares de piedras como monumentos recordatorios de las intervenciones divinas. Cuando enfrentaban nuevos desafíos, podía mirar esos altares y recordar: Dios fue fiel entonces, será fiel ahora. ¿Cuáles son vuestros altares recordatorios? ¿Qué milagros ha hecho Dios en vuestra vida anteriormente? Recordadlos, habladlos, dejadles fortalecer vuestra fe para el desafío presente. Tercero, permanecer conectados con el cuerpo de Cristo. El dolor os tentará al aislamiento. Querréis esconderos, protegeros, apartaros, resistid esa tentación. Necesitáis la comunidad de creyentes ahora más que nunca. Necesitáis hermanos que oren por vosotros cuando no tenéis fuerzas para orar por vosotros mismos. Necesitáis testimonios de otros que sobrevivieron tormentas similares. Necesitáis el ánimo que viene de adorar corporativamente, incluso cuando vuestra adoración personal es débil. Cuarto, mantener la disciplina de la palabra, incluso cuando no sintáis nada al leerla. Habrá temporadas donde la Biblia parezca palabras vacías en una página. Leedla de todos modos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No dependéis de vuestros sentimientos, dependéis de la verdad objetiva de las Escrituras. Alimentaos de la palabra, aunque vuestra alma parezca tener indigestión espiritual. La nutrición está trabajando incluso cuando no la sentís. Quinto, practicar la adoración radical. Adorad a Dios no por lo que está haciendo, sino por quién es Él. Adorad en el dolor, adorad en la confusión, adorad en la desilusión. La adoración en medio del sufrimiento es el arma más poderosa contra la desesperación. Rompe las cadenas espirituales, silencia las mentiras del enemigo, invita la presencia manifiesta de Dios. Sexto, servid a otros incluso mientras sufrís. Esto parece contraintuitivo, pero es profundamente sanador. Cuando os enfocáis en las necesidades de otros, vuestra propia carga se hace más llevadera. Cuando compartís esperanza con otros que sufren, vuestra propia esperanza se fortalece. Pablo, en medio de sus cadenas, escribió cartas animando a las iglesias. Jesús, cargando su cruz, se detuvo para consolar a las mujeres que lloraban por él. Ahora dejadme compartir algo que revolucionará vuestra comprensión del sufrimiento redentor. Existe una diferencia crucial entre el dolor que Dios permite para transformaros y el dolor que resulta de vuestras malas decisiones. No todo sufrimiento es parte del plan divino de purificación. Algunos dolores son simplemente las consecuencias naturales de sembrar en la carne. Si os emborracháis y tenéis un accidente de coche, eso no es Dios limpiando vuestro camino. Son las consecuencias de vuestra irresponsabilidad. Si destruís vuestro matrimonio por adulterio, el dolor subsecuente no es persecución por la fe, es la cosecha de lo que sembrasteis. Si arruináis vuestra salud por glotonería y negligencia, la enfermedad resultante no es necesariamente un aguijón redentor en la carne. Es vuestro cuerpo respondiendo a cómo lo tratasteis. Dios puede redimir incluso las consecuencias de nuestros pecados, por supuesto. Su gracia es asombrosa. Pero no confundamos gracia con la eliminación automática de consecuencias. Cuando David pecó con Betsabé, Dios le perdonó. Pero el hijo que nació de esa relación adúltera
murió. David tuvo que vivir con las repercusiones de su pecado el resto de su vida. Dios lo restauró espiritualmente, pero las consecuencias prácticas permanecieron. Esta es una distinción vital, porque muchos creyentes están sufriendo debido a sus propias malas decisiones y culpan a Dios por ello. Toman préstamos irresponsables y después preguntan por qué Dios no les bendice financieramente. Descuidan sus matrimonios y después cuestionan por qué Dios permite el divorcio. Ignoran su salud y después se preguntan por qué Dios no sana milagrosamente sus enfermedades evitables. Hermanos, sed honestos con vosotros mismos. ¿Vuestro dolor actual es parte del proceso divino de transformación? ¿O es simplemente la factura llegando por decisiones tontas que tomasteis? Si es lo segundo, no necesitáis comprensión teológica del sufrimiento redentor. Necesitáis arrepentimiento genuino y sabiduría práctica para tomar mejores decisiones en el futuro. Pero si habéis examinado vuestros caminos, habéis confesado todo pecado conocido, habéis hecho las paces con Dios y con los hombres, y aún así el sufrimiento persiste, entonces podéis estar seguros de que Dios está trabajando algo profundo en vosotros. Este es el dolor que prepara vuestra bendición. Este es el valle que precede a la montaña. Esta es la noche oscura del alma que antecede al amanecer glorioso. Permitidme profundizar en algo que muchos cristianos no comprenden: la diferencia entre disciplina divina y castigo divino. Cuando Dios disciplina a sus hijos, lo hace en amor para corregir y restaurar. Cuando Dios castiga, lo hace en juicio para condenar. Los creyentes genuinos nunca experimentan el castigo de Dios porque Cristo ya llevó ese castigo en la cruz. Pero absolutamente experimentamos la disciplina de Dios, y esa disciplina es evidencia de que somos sus hijos legítimos. Escuchadme cuidadosamente. Si podéis pecar repetidamente sin ninguna convicción, sin ninguna consecuencia, sin ninguna intervención divina, eso no es libertad, es abandono. Dios no disciplina a los que no son suyos. Si nunca experimentáis la corrección amorosa del Padre Celestial, deberíais cuestionar si realmente sois sus hijos o simplemente admiradores religiosos de lejos. La disciplina divina siempre tiene un propósito redentor. Siempre busca restaurar, nunca destruir. Siempre apunta hacia la santidad, nunca hacia la humillación. Y siempre viene envuelta en amor, aunque duela intensamente en el momento. El padre que ama a su hijo lo disciplina. El padre negligente deja que su hijo haga lo que quiera sin corrección. He visto creyentes que interpretan toda adversidad como ataque demoníaco y nunca consideran que podría ser corrección divina. Reprendo al diablo, gritan cuando deberían estar preguntando: Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme? No toda batalla es contra principados y potestades. Algunas batallas son contra nuestra propia carnalidad, y Dios utiliza circunstancias difíciles para exponerla y eliminarla. Pensad en el proceso que los israelitas experimentaron en el desierto. 40 años vagando, porque una jornada de 11 días se extendió debido a su incredulidad. Pero observad lo que Moisés les dijo al final de esa experiencia. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Esos 40 años no fueron accidentales, fueron intencionales. Dios estaba preparando una generación que confiara en Él, que le obedeciera, que estuviera lista para conquistar la tierra prometida. La generación que salió de Egipto tenía mentalidad de esclavos. Lloraban por las cebollas de Egipto. Se quejaban constantemente. Querían regresar a la esclavitud cuando enfrentaban dificultades. No estaban preparados para poseer su herencia. Así que Dios permitió que esa generación muriera en el desierto y levantó una nueva generación que conocía a Dios de manera diferente, que había experimentado su provisión diaria a través del maná, que había visto su presencia en la columna de fuego y nube. ¿Cuántos de vosotros estáis en un desierto?
Precisamente porque tenéis mentalidad de esclavos, que debe morir antes de que podáis entrar en vuestra tierra prometida, seguís aferrados a los cebollas de vuestra vida anterior, a los patrones destructivos, a las relaciones tóxicas, a las ambiciones carnales. Dios os ama demasiado como para llevaros a la bendición mientras aún tenéis apego a la esclavitud. Primero debe morir esa mentalidad, y ese proceso de muerte es doloroso. Pero aquí está la promesa gloriosa. El desierto tiene fecha de caducidad. No dura para siempre. Tiene un propósito específico. Y cuando ese propósito se cumple, se abre el camino hacia la tierra prometida. Vuestra responsabilidad no es acortar el desierto mediante quejas o rebeldía. Vuestra responsabilidad es aprender las lecciones que Dios está enseñando para que el desierto pueda cumplir su propósito transformador. Voy a deciros algo que os va a sacudir. Algunos de vosotros habéis estado en el mismo desierto durante años, no porque Dios sea lento, sino porque seguís reprobando la misma prueba. Dios sigue presentando la misma lección de maneras diferentes porque no la habéis aprendido. Cuando finalmente aprendáis lo que Él está tratando de enseñaros, el desierto terminará. Pero hasta entonces seguiréis dando vueltas alrededor de la misma montaña. ¿Cuál es esa montaña en vuestra vida? ¿Cuál es esa prueba que seguís enfrentando repetidamente? Orgullo, autosuficiencia, falta de perdón, materialismo, carnalidad. Identificarla, enfrentarla. Permitid que Dios la elimine de vuestra vida, porque hasta que lo hagáis, permaneceréis estancados en el mismo lugar espiritualmente. Dejadme llevaros ahora a una verdad que transformará vuestra perspectiva sobre el tiempo de espera. La espera misma es parte del proceso de limpieza. En nuestra cultura de gratificación instantánea, hemos perdido la capacidad de esperar bien. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, milagros instantáneos. Pero Dios frecuentemente nos hace esperar porque la espera misma produce carácter que no puede desarrollarse de ninguna otra manera. Abraham esperó 25 años por el hijo prometido. ¿Por qué Dios tardó tanto? Porque a los 75 años Abraham habría intentado producir el milagro con su propia fuerza. A los 100 años, totalmente impotente, Abraham no tuvo más opción que confiar completamente en el poder de Dios. La espera eliminó toda posibilidad de que Abraham se jactara en su propia capacidad. Dios esperó hasta que fue biológicamente imposible para que fuera espiritualmente inconfundible. ¿Veis el patrón? Dios frecuentemente espera hasta el último momento, hasta que la situación parece imposible para intervenir, no porque sea cruel o esté distraído, porque cuando el milagro finalmente llega, nadie puede robar la gloria. Todos saben sin duda alguna que fue Dios y solamente Dios quien hizo lo imposible. Moisés en el desierto durante 40 años, José en prisión durante 13 años, David huyendo durante años, Pablo esperando en Arabia, Jesús 30 años en oscuridad, antes de 3 años en ministerio público. ¿Notáis el patrón? Los más grandes hombres y mujeres de fe en las Escrituras pasaron periodos extensos en preparación oculta antes de su manifestación pública. Vuestra temporada de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Dios está trabajando en vosotros antes de trabajar a través de vosotros. Está estableciendo raíces profundas antes de producir fruto visible. Está construyendo cimientos sólidos antes de levantar la estructura. Y todo ese trabajo subterráneo, invisible, es absolutamente esencial. El problema es que queremos el fruto sin las raíces, la estructura sin los cimientos, el ministerio sin el carácter, pero Dios, en su sabiduría infinita, invierte la mayor parte del tiempo en la preparación invisible. Los 3 años de ministerio público de Jesús fueron precedidos por 30 años de preparación privada. La proporción es asombrosa.
10 años de preparación por cada año de manifestación. Si estáis en una temporada de espera, si sentís que estáis ocultos, si parece que nada está sucediendo, no desesperéis. Dios está trabajando bajo la superficie, en lo invisible. Él está haciendo algo profundo, está forjando carácter, está desarrollando intimidad, está eliminando escoria, está preparando una vasija que pueda manejar la bendición que está a punto de derramar. Muchos creyentes oran por bendición, pero no están preparados para el peso de esa bendición. Oran por influencia, pero su carácter no puede sostener esa plataforma. Oran por recursos, pero su administración es inmadura. Así que Dios, en su misericordia, retrasa la bendición hasta que estamos lo suficientemente maduros para manejarla sin que nos destruya. Es como un atleta entrenando para una competición. Los meses de entrenamiento oculto en el gimnasio son aburridos, dolorosos, repetitivos, nadie los ve, nadie aplaude, no hay gloria inmediata, pero sin esa preparación invisible, el atleta no puede soportar la presión de la competición pública. El entrenamiento determina el resultado. La preparación garantiza el desempeño. Ahora bien, durante esta temporada de dolor y preparación, el enemigo intentará dos estrategias principales. Primera, os tentará a rendiros justo antes del triunfo. Os susurrará: Dios te ha abandonado, la promesa no se cumplirá. Estás perdiendo tu tiempo, renuncia ahora. Segunda, os tentará a tomar atajos, a producir con vuestra propia fuerza lo que solo Dios puede hacer con su poder sobrenatural. Ambas tentaciones deben ser resistidas ferozmente. No podéis rendiros cuando estáis tan cerca, y no podéis fabricar con métodos carnales lo que solo puede producirse por medios espirituales. Esperad en el Señor, permaneced en su presencia, confiad en su tiempo, obedeced su palabra y dejad que Él haga lo imposible en su momento perfecto. Recordad a Sara intentando ayudar a Dios, dándole a Abraham su sierva Agar. El resultado fue Ismael, un hijo de la carne que causó conflicto durante generaciones. Cuando finalmente nació Isaac, el hijo de la promesa, Sara tenía 90 años. Dios no necesitaba la ayuda de Sara, necesitaba su fe y su paciencia. ¿Cuántos Ismaeles habéis producido tratando de ayudar a Dios a cumplir sus promesas? ¿Cuántas soluciones carnales habéis implementado porque no quisisteis esperar el tiempo de Dios? Esos Ismaeles siempre causan problemas, siempre complican las cosas, siempre persiguen al verdadero Isaac. Cuando finalmente llega, aprended a esperar bien. Esperad con expectativa, no con pasividad. Esperad con obediencia, no con rebeldía. Esperad con adoración, no con queja. Esperad con fe, no con duda. El tiempo de Dios es perfecto, aunque parezca terriblemente lento desde nuestra perspectiva limitada. Quiero hablaros ahora sobre la bendición que está siendo preparada mientras atravesáis este dolor, porque no estáis sufriendo sin propósito. Hay una bendición específica diseñada divinamente que requiere exactamente esta preparación que estáis experimentando ahora. El dolor presente está calibrado precisamente para la bendición futura. Imaginad a un corredor de maratón. El entrenamiento es brutalmente difícil, las piernas arden, los pulmones gritan, cada músculo protesta, pero ese dolor específico está preparando el cuerpo para una hazaña específica. Correr 42 kilómetros. Un entrenamiento diferente produciría un resultado diferente. La intensidad del entrenamiento está perfectamente calibrada para la meta específica. Así es con vosotros. El dolor que estáis experimentando ahora está específicamente diseñado para prepararos para la bendición específica que Dios tiene reservada. Si la bendición fuera diferente, la preparación sería diferente. Si el llamado fuera menor, la prueba sería más ligera.
Si la plataforma fuera más pequeña, el proceso sería más corto. La intensidad de vuestra prueba actual es proporcional a la magnitud de vuestra bendición futura. Dios no os está sometiendo a un dolor innecesario. Os está preparando para algo glorioso que requiere exactamente este nivel de quebrantamiento, dependencia y transformación. José no habría podido gobernar Egipto sin los años de esclavitud y prisión que desarrollaron su carácter. Daniel no habría podido mantenerse fiel en Babilonia sin la convicción forjada en su juventud. Pedro no habría podido liderar la iglesia primitiva sin la humillación de negar a Cristo y experimentar la restauración subsecuente. El dolor preparó la bendición. Así que cuando estéis tentados a preguntarle a Dios por qué permite tanto sufrimiento, recordad esto: la respuesta está en la bendición que está preparando. Un día miraréis atrás y diréis: ahora entiendo. Necesitaba exactamente lo que atravesé para estar preparado para esto que estoy viviendo ahora. La perspectiva retrospectiva revelará la sabiduría perfecta del plan divino. Pero en el presente debéis caminar por fe, no por vista. Debéis confiar en el carácter de Dios cuando no podéis rastrear sus caminos. Debéis creer que Él es bueno incluso cuando las circunstancias son malas. Debéis descansar en su soberanía, incluso cuando su silencio es ensordecedor. Esta es la esencia de la fe madura. Confiar en Dios sin entender, obedecerle sin ver, adorarle sin sentir, seguirle incluso cuando el camino es oscuro. Esta clase de fe no se desarrolla leyendo libros o asistiendo a seminarios. Se forja en el fuego de la aflicción, se prueba en el crisol del sufrimiento, se perfecciona en el horno de la tribulación. Dejadme contaros sobre un momento crucial en mi propio ministerio. Hubo una temporada hace décadas donde todo lo que había construido parecía colapsar. Ministerios que había iniciado fracasaban. Relaciones que valoraba se rompían. Mi salud se deterioraba. Financieramente estábamos en crisis. Y en medio de todo eso, seguía predicando, enseñando, ministrando, mientras por dentro me sentía completamente quebrantado. Recuerdo una noche específica, solo en mi oficina, llorando ante el Señor. Le dije: Padre, no entiendo qué estás haciendo. He servido fielmente, he predicado tu palabra, he intentado vivir con integridad. ¿Por qué todo se está derrumbando? No recibí una respuesta audible, pero sí experimenté una paz inexplicable, una certeza profunda de que Dios estaba en control incluso cuando yo no entendía. Esa temporada oscura duró más de 2 años, pero cuando finalmente salí de ella, era un hombre diferente. El orgullo ministerial había sido crucificado. La autosuficiencia había sido expuesta y eliminada. La dependencia total en Dios había sido establecida como fundamento permanente. Y desde entonces el ministerio ha alcanzado niveles de impacto que nunca habría imaginado. Ahora veo claramente que Dios tenía que quebrantar al hombre antes de poder expandir el ministerio. Tenía que desmantelar mis planes para que pudiera cumplirse su propósito. Tenía que llevarme al final de mis recursos para que pudiera descubrir la suficiencia de los suyos. El dolor no fue mi enemigo, fue mi profesor más severo pero efectivo. ¿Qué está tratando Dios de enseñaros a vosotros? ¿Qué aspecto de vuestro carácter necesita ser refinado? ¿Qué área de autosuficiencia debe ser expuesta? ¿Qué ídolo oculto requiere ser demolido? El dolor es el instrumento quirúrgico de Dios y está realizando una operación necesaria. No resistáis el bisturí. Confiad en el cirujano. Hablemos ahora sobre algo crítico. ¿Cómo discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo durante temporadas de dolor? Satanás es el acusador de los hermanos. Él os bombardeará con mentiras durante vuestra aflicción. Os dirá que sois unos fracasados, que Dios os ha rechazado, que nunca cambiaréis, que vuestra situación es desesperada. Estas son mentiras demoníacas diseñadas para destruir vuestra fe. La voz de Dios
incluso cuando corrige, siempre ofrece esperanza, siempre apunta hacia la redención, siempre incluye un camino hacia la restauración. Dios puede exponernos nuestro pecado, pero inmediatamente ofrece perdón. Puede quebrantarnos, pero promete sanarnos. Puede permitir que caigamos, pero garantiza levantarnos. Aprender a distinguir estas voces. Cuando escuchéis condenación sin esperanza, esa es la voz del enemigo. Cuando escuchéis convicción con un camino hacia la restauración, esa es la voz del Espíritu Santo. Cuando sintáis desesperación total, esa es opresión demoníaca. Cuando sintáis dolor mezclado con esperanza, esa es disciplina divina. Durante vuestro valle, saturad vuestra mente con la palabra de Dios. Las mentiras del enemigo no pueden sobrevivir en un ambiente saturado de verdad bíblica. Memorizad promesas, declaradlas en voz alta, usadlas como espada contra los dardos de fuego del maligno. La palabra es vuestra arma más poderosa en la guerra espiritual. Y buscad consejo de creyentes maduros que han atravesado sus propios valles. Necesitáis perspectiva externa cuando la vuestra está nublada por el dolor. Necesitáis hermanos que puedan deciros: he estado donde estás, Dios es fiel, esto pasará. El cuerpo de Cristo existe precisamente para este propósito: llevarnos unos a otros las cargas, llorar con los que lloran, fortalecer las manos débiles. Ahora dejadme advertiros sobre un peligro sutil, la tentación de comparar vuestro valle con los de otros. Veréis a otros creyentes que parecen estar prosperando mientras vosotros sufráis. Será tentador pensar: ¿por qué Dios los bendice a ellos y a mí me hace pasar por esto? Esta comparación es veneno espiritual. Cada persona tiene un llamado único, un proceso único, un tiempo único. Dios no trata a todos sus hijos de manera idéntica, porque no todos necesitan la misma preparación. Lo que vosotros necesitáis aprender es diferente de lo que otros necesitan aprender. Vuestro destino es diferente de los destinos de ellos. Por tanto, vuestro proceso será diferente. Además, recordad esto: no sabéis qué batallas están peleando otros en privado. Esa persona que parece tener una vida perfecta podría estar enfrentando demonios que vosotros ni siquiera podéis imaginar. No juzguéis por las apariencias externas. Enfocaos en vuestra propia carrera, en vuestra propia relación con Dios, en vuestro propio proceso de transformación. Pedro aprendió esta lección después de la resurrección. Preguntó a Jesús sobre el futuro de Juan. ¿Y qué? Jesús respondió firmemente: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, Pedro, deja de compararte con otros. Tu llamado es diferente, tu camino es diferente. Ocúpate de seguirme a mí. Esta es una palabra poderosa para vosotros hoy. Dejad de mirar horizontalmente a otros creyentes. Mirad verticalmente a Cristo. Dejad de preguntar por qué el proceso de otros es diferente. Preguntad: ¿qué está tratando Dios de hacer en vosotros específicamente? Dejad de competir con otros en el reino. Colaborad con el propósito específico de Dios para vuestra vida única. Permitidme hablaros ahora sobre la esperanza que sostiene durante el valle. La esperanza bíblica no es optimismo ingenuo, no es pensamiento positivo, no es negar la realidad del dolor. La esperanza bíblica es confianza inquebrantable en las promesas de Dios y en su carácter. Independientemente de las circunstancias presentes, Pablo lo expresó brillantemente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La esperanza se enfoca en lo invisible, en lo eterno, en las promesas de Dios, en lugar de en las circunstancias presentes.
Esto requiere una reorientación radical de vuestra perspectiva. El mundo os enseña a evaluar vuestra vida basándose en lo visible, lo tangible, lo inmediato. Pero el reino opera según principios opuestos. Las cosas más reales son las invisibles. El amor de Dios, las promesas escriturales, el propósito eterno, la ciudadanía celestial, la herencia futura. Cuando fijáis vuestros ojos en lo invisible, lo visible pierde su poder para desanimaros. La cuenta bancaria vacía no determina vuestra seguridad, porque vuestra seguridad está en Dios, no en el dinero. El diagnóstico médico aterrador no define vuestra esperanza, porque vuestra esperanza está en el gran médico, no en la medicina humana. El rechazo social no destruye vuestra identidad, porque vuestra identidad está en Cristo, no en la opinión de otros. Esta clase de esperanza es un ancla para el alma. Os mantiene firmes cuando las tormentas aúllan. Os sostiene cuando las olas rompen sobre vosotros. Os preserva cuando todo lo demás se desliza. Y esa ancla no está fijada en vuestras circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable de Dios. Hermanos, estamos llegando al final de este mensaje y necesito que escuchéis esto con todo vuestro corazón. El dolor que estáis experimentando ahora mismo no es el final de vuestra historia, es el medio hacia el final glorioso que Dios ha diseñado. Es el valle que debe atravesarse para llegar a la montaña. Es la noche oscura que precede al amanecer brillante. Dios está limpiando vuestro camino. Está eliminando obstáculos que ni siquiera sabíais que existían. Está preparándoos para bendiciones que ni siquiera habéis imaginado. Está forjando carácter que os sostendrá durante décadas venideras. Está desarrollando fe que será testimonio para generaciones futuras. Está escribiendo una historia de redención que traerá gloria a su nombre y esperanza a otros que atravesarán valles similares. No os rindáis ahora. No abandonéis cuando estáis tan cerca. No soltéis vuestra fe cuando está a punto de producir el milagro. El dolor es intenso, lo sé. La espera es agotadora, lo entiendo. La confusión es abrumadora, lo reconozco. Pero detrás de todo esto está el Dios soberano que os ama con amor eterno, que tiene un plan perfecto para vuestras vidas, que nunca os abandona incluso cuando sentís que os ha olvidado. Vuestra responsabilidad en este momento es simple pero profunda. Confiad y obedeced. Confiad en su carácter cuando no podéis rastrear sus caminos. Obedeced su palabra incluso cuando vuestros sentimientos gritan lo contrario. Permaneced fieles en lo poco mientras Él os prepara para lo mucho. Mantened vuestra integridad en lo oculto mientras Él planea vuestra manifestación en público. Y recordad siempre esto: Cristo conoce íntimamente vuestro dolor porque Él mismo sufrió más que cualquiera de nosotros. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, sudó gotas de sangre en Getsemaní, fue traicionado, abandonado, torturado, crucificado, experimentó el sufrimiento más intenso para que vosotros nunca tengáis que sufrir solos. Cuando clamáis en vuestro dolor, Él escucha con empatía perfecta porque ha estado donde estáis. Cuando lloráis en vuestra agonía, Él llora con vosotros porque conoce ese valle íntimamente. Y cuando atravesáis la sombra de muerte, Él camina a vuestro lado porque prometió: no te desampararé, ni te dejaré. Esta es mi palabra profética para vosotros hoy. La bendición que Dios está preparando para vuestras vidas es tan gloriosa que un día miraréis atrás y diréis: valió la pena cada lágrima, valió la pena cada momento de dolor, valió la pena cada día de espera, porque me trajo aquí, a este lugar de bendición inimaginable, de propósito profundo, de impacto eterno. Así que levantaos, sacudíos el polvo de la derrota, secaos las lágrimas de la desesperación, renovad vuestra mente con las promesas de Dios,
fortaleced vuestras rodillas debilitadas y marchad hacia adelante con fe inquebrantable, porque el Dios que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, antes de despedirme, quiero daros un reto práctico para esta semana. Primero, escribid una lista de todo lo que Dios ha hecho por vosotros en el pasado. Cada provisión, cada milagro, cada respuesta a oración, cada momento donde su presencia fue innegable. Guardad esa lista, leedla cada mañana, dejad que fortalezca vuestra fe para las batallas presentes. Segundo, identificad una persona en vuestra vida que también está atravesando un valle. Contactadla esta semana. Compartid vuestro testimonio de la fidelidad de Dios. Orad con ella, animadla, recordadle que no está sola. Al ministrar esperanza a otros, vuestra propia esperanza se fortalecerá. Tercero, dedicad tiempo cada día esta semana para adoración sincera. No oración de petición, no súplicas desesperadas, sino adoración pura. Alabad a Dios por quien es Él, no por lo que hace o deja de hacer. Declarad sus atributos, magnificad su nombre. Esta adoración radical en medio del dolor es guerra espiritual poderosa. Cuarto, memorizad esta promesa esta semana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las cosas agradables, no solo las cosas que entendéis, todas las cosas están trabajando juntas para vuestro bien, porque amáis a Dios y sois llamados según su propósito. Ahora, si este mensaje ha tocado vuestro corazón, si Dios ha hablado a vuestra situación específica, necesito que hagáis algo por mí. Suscribíos a este canal inmediatamente. Activad las notificaciones para no perderos ningún mensaje. Y lo más importante, compartid este video con alguien que necesita escuchar estas verdades. Tenéis amigos, familiares, hermanos en la fe que están en su propio valle de dolor. Sed el instrumento que Dios usa para llevarles esperanza. Y dejadme un comentario abajo. Contadme qué está Dios haciendo en vuestras vidas. Compartid vuestro testimonio. Cuando leáis las historias de otros, orad por ellos, animadles. Formemos una comunidad de creyentes que se sostienen mutuamente en la fe, que se fortalecen mutuamente en el Señor, que se recuerdan mutuamente las promesas de Dios cuando la memoria flaquea y la esperanza se desvanece. Hermanos, Cristo viene pronto, el tiempo es corto, las señales están por todas partes. Y en estos últimos días, Dios está levantando un remanente fiel, un ejército de creyentes que han sido probados en el fuego y han salido como oro refinado. Vosotros sois parte de ese remanente. Vuestro dolor actual os está preparando para los días gloriosos pero desafiantes que vienen. La iglesia necesita cristianos con columna vertebral espiritual, con fe inquebrantable, con carácter probado. No necesitamos más creyentes invernadero que se marchitan ante la primera dificultad. Necesitamos robles de justicia plantados junto a corrientes de aguas que den fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Y esos robles no crecen en condiciones cómodas. Crecen enfrentando tormentas, resistiendo vientos, soportando sequías. Así que cuando atraveséis vuestro valle, recordad que no estáis simplemente sobreviviendo. Estáis siendo transformados en guerreros espirituales que estarán de pie en los últimos días. El dolor que sentís ahora es el entrenamiento de campo de batalla para la guerra espiritual que se avecina. No desperdiciéis vuestro sufrimiento quejándoos. Utilizadlo para fortaleceros, para madurar, para profundizar vuestras raíces en Cristo. Dejadme compartir una última historia antes de cerrar. Hace algunos años conocí a una anciana en una de nuestras conferencias. Tenía 86 años
Había perdido a su esposo, a 2 hijos, había sobrevivido cáncer 2 veces, había enfrentado pobreza extrema, pero su rostro irradiaba una paz que no se puede falsificar. Le pregunté cuál era su secreto. Me sonrió con lágrimas en los ojos y dijo: Pastor Armando, cada pérdida me enseñó a aferrarme más fuertemente a Jesús. Cada dolor me mostró que Él es suficiente. Cada valle me reveló aspectos de su carácter que nunca habría conocido en la comodidad. No cambiaría mi historia por nada del mundo, porque me llevó a una intimidad con Cristo que es más preciosa que cualquier cosa que perdí en el camino. Esa es la perspectiva que necesitáis adoptar. Un día, cuando estéis ante el trono de Dios, cuando veáis a Cristo cara a cara, cuando entendáis finalmente el cuadro completo de lo que Él estaba haciendo a través de todo vuestro sufrimiento, diréis exactamente lo mismo. No cambiaría mi historia. El dolor valió la pena. Me llevó a conocerte de una manera que de otro modo nunca habría experimentado. Recordad las palabras del apóstol Pedro, quien escribió desde su propia experiencia de sufrimiento y restauración, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuestra fe está siendo probada, refinada, perfeccionada, y cuando Cristo regrese, esa fe probada brillará con gloria eterna. Así que levantad vuestras manos caídas, fortaleced vuestras rodillas debilitadas, mirad hacia adelante con esperanza inquebrantable. El valle no durará para siempre, pero el carácter que está siendo forjado en este valle os servirá por toda la eternidad. Dios está limpiando vuestro camino, eliminando todo obstáculo, preparando la senda para la bendición más extraordinaria de vuestras vidas. El dolor que sentís hoy es la preparación divina para el propósito eterno que Dios tiene reservado para vosotros. Y cuando finalmente emerjáis de este valle, cuando miréis atrás y veáis cómo Dios os sostuvo en cada paso, cómo su gracia fue suficiente en cada momento, cómo su fidelidad nunca falló ni una sola vez, entonces entenderéis lo que estoy diciéndoos ahora. El dolor no fue vuestro enemigo. Fue el instrumento de amor que Dios utilizó para transformaros en la persona que necesitabais ser para cumplir el destino que Él diseñó antes de la fundación del mundo. Vuestra historia de dolor se convertirá en testimonio de esperanza que llevará a miles a los pies de Cristo. No olvidéis suscribiros a este canal, activar la campanita y compartir este mensaje con todos los que necesitan escuchar estas verdades. Comentad abajo vuestra historia, orad unos por otros y recordad, Cristo viene pronto y cuando Él aparezca, vuestra fe probada será hallada en alabanza, gloria y honra. Hasta el próximo mensaje, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Manteneos firmes en la fe, hermanos. La bendición está más cerca de lo que pensáis. Que Dios os bendiga abundantemente.